¿Qué tal, amigos del podcast? Bienvenidos a otro episodio de este Team Análisis Bíblico Podcast. Gracias por estar con nosotros y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a dos increíbles panelistas que vamos a estar platicando en este tiempo. Tenemos por un lado al tío de la casa, el doctor Sergio Anaya. Bienvenido. Gracias, saludos a todos y un gusto estar aquí con mi gran amigo. Me hizo pensar en el tío Gamboy. Y por otro lado tenemos amigos? al otro tío, el pastor Ofir. Ya tenemos aquí puros tíos. No me Bienvenido, fallen, pastor Ofir. No me fallen, amiguitos. Bienvenidos. Esperemos que estén el día de hoy contentos. Vamos a estar aprendiendo de esta serie que se llama La obra de mis manos, donde estamos hablando de Dios, la familia y el trabajo. Y en particular el día de hoy vamos a hablar de un principio que está en la palabra de Dios, que nos va a ayudar en todo lo que hemos estado hablando, y es el principio de la mayordomía. Y podemos comenzar diciendo esto: erróneamente el hombre luego puede llegar a pensar que es el dueño de todo en su vida, pero no es así. El hombre, según lo vamos a ver en la palabra, es un administrador o un mayordomo. Y para eso vamos a analizar unos pasajes. Vamos a comenzar por el principio. Y le quisiera pedir al pastor Ofir que nos pudiera ayudar leyendo lo que es el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17, donde vamos a ver precisamente el inicio de esta verdad, aunque no dice la palabra como tal, pero vamos a ver lo que significa ser un administrador, un mayordomo en esta porción. Génesis 2, del 15 al 17. Adelante, pastor. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¡Híjole! Al leer estos versículos podemos ver varios principios del trabajo que ya los hemos estado mencionando, pero pastor Sergio, ¿qué pudiéramos ver respecto a esta verdad de la mayordomía en estos versos? Bueno, básicamente estamos hablando de Dios recordándonos lo que es un principio espiritual sobre lo que Él es el creador. Y al ser Él el creador, pues obviamente es el que tiene potestad sobre todo lo que existe en este planeta, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si nos vamos al inicio, al principio, que es donde estamos, pues Dios es el que creó todas las cosas, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía y Dios pues obviamente estableció a través de su palabra pues todo lo que hoy conocemos y vemos como creación. Entonces, pues por simple dinámica de autoridad, Dios es el creador y por lo tanto el que tiene la autoridad sobre la creación y nos ha dado a nosotros, digamos, una autoridad delegada, una exousia, que es el término original para la palabra autoridad, inherente pero delegada, es decir, el hombre tiene autoridad porque Dios se la dio. Sí. Y obviamente eso es importante que no lo olvidemos, y en este pasaje pues Dios nos recuerda que esa autoridad o básicamente esa mayordomía o esa capacidad de ejercer o usar todo lo que Dios ha creado, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Pues tiene límites definidos por Él, precisamente para cuidado de que no olvidemos nunca que Él está obviamente detrás de todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Wow. Yo creo que es muy importante entender esto, que tenemos autoridad pero nos ha sido delegado, ¿verdad? Y podemos ejercer sobre lo demás, lo podemos disfrutar, pero entendiendo que como Dios es el creador, es el que gobierna y es el dueño de todo. Muy bien, pastor. Pastor Ofir, en estos versos, ¿qué podemos aprender acerca de esta verdad de la mayordomía? Bueno, primero creo que valdría la pena de sentar como base cuando Dios les encarga trabajar, de que el ser humano en su vida integral es espíritu, alma y cuerpo. Entonces el hombre necesita hacer algo que desarrolle, que haga crecer, madurar y avanzar, desarrollarse en los tres ámbitos. Es como un banco de tres patas. Entonces Dios diseñó tres grandes mundos o esferas para que pudiéramos movernos. Uno de ellos es el trabajo, que tiene que ver con nuestras necesidades físicas: vestido,
etcétera, etcétera. Dios creó el trabajo. Luego tenemos la familia, que es la parte donde nuestro mundo emocional crece, se desarrolla, donde aprendemos a usar todas las emociones de manera correcta, nuestros pensamientos, etcétera. Y luego tenemos la iglesia, que es el lugar donde la vida espiritual está siendo formada. Visto desde ese punto de vista o partiendo desde ahí, tenemos que entender que no solo Dios es dueño de todo, porque eso es lo que significa básicamente ser Señor, o la palabra Señor significa eso, Sí. dueño de todo, sino que hay tres grandes esferas en las que somos responsables nosotros, estas tres, de hacer que crezcan. Nadie es responsable de eso excepto nosotros. No podemos echarle la culpa a nadie de estas tres. Estas tres corresponden a nuestra propia vida y de ahí comienza la mayordomía. Tres grandes áreas: la familia, el trabajo y la iglesia, donde desarrollamos diferentes áreas de nuestro ser. Bueno, no lo había visto así y se me hace increíble que uno pueda desarrollar este concepto de la mayordomía. Pero entonces nos lleva una pregunta eso, Pastor Sergio, Doctor Sergio: ¿qué es ser un mayordomo en Dios, o el concepto de mayordomía en Dios, para poder entender esto? ¿A qué se refiere esa parte? Para entender la mayordomía tenemos que partir sobre la base y el entendimiento de que todo lo que vamos a hacer uso durante nuestro tiempo en esta tierra no es nuestro, porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice la Biblia, el mundo y los que en él habitan. O sea, Dios involucra todo lo que tiene que ver la esfera de la creación como parte de lo que le pertenece a Él. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros usamos, vamos a decirlo así, es prestado o no es nuestro, no nos pertenece. Entonces ese es el principio de la mayordomía y también de lo que es el entendimiento como en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Toda empresa tiene un administrador. Sí. Y la función del administrador es, valga la expresión, administrar los bienes que no son suyos. Un administrador no está administrando su dinero o sus posesiones o sus activos, está administrando lo que le pertenece a la empresa o al negocio o básicamente al corporativo donde él o ella trabajan. Entonces, eso lo entendemos en el ámbito humano. Sí. Es decir, cualquier administrador entiende eso, por eso existe los famosos demandas de fraudes y obviamente abuso de confianza. ¿Qué significa eso? El abuso de confianza es decir, oye, tú usaste algo que no era tuyo, hablando de una demanda, como si fuera tuyo, ¿no? O sea, hiciste uso de algo que no era tuyo, que no te pertenecía para un beneficio tuyo, y eso legalmente es un delito, ¿no? Pero casi nunca lo trasladamos o lo traspolamos al ámbito espiritual, porque es exactamente lo mismo. Cada vez que yo uso algo que Dios me ha dado, que es básicamente todo, y no lo hago de la manera correcta o conforme a la voluntad de Dios, es como si yo estuviera abusando de la confianza que Dios tiene para con nosotros. Entonces, un mayordomo tiene que entender que es un administrador de bienes ajenos, y que bajo ese principio tengo que tener el suficiente temor de Dios y también comunión con Dios para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga con esos recursos, con esos bienes, con esos talentos, con esos dones que Él me ha dado, para que entonces el fruto que yo esté dando pues pueda ser de acuerdo a la expectativa que se tiene del uso de esos recursos. Pues vemos aquí en estos versos, dice que el huerto era de Dios y que Dios puso al hombre en el huerto para que lo trabajase y lo guardase. Y luego dice, le mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, Dios le está poniendo un límite para que el hombre recuerde que aunque él va a estar ahí, lo va a trabajar, lo va a disfrutar, no es suyo. Tiene ciertas limitaciones, y eso es muchas veces lo que Dios hace con nosotros, nos pone ciertas limitaciones para recordar esta parte de que somos
administradores. Y a todo administrador, a todo mayordomo, vamos a decirlo así, aunque yo cuando hablo en esa palabra, no sé, me figura una caricatura o algo así como… ¿Te imaginas al que andaba con Batman, ¿no? Al mayordomo, Sí, ¿cómo se llama? Alfred, ¿no? Alfred, sí. Así, vestido así con su… Sí, sí, que ándale, no mueve el cuello, o en Los ¿no? Locos Adams a Largo, que se llama ahí, ¿no? O sea, me lo imagino así, pero no es exactamente eso. A todo mayordomo se le va a pedir cuentas de lo que no es suyo. Pastor Ofir, ¿de qué se nos va a pedir cuentas y cómo va a ser esto? Bueno, todo en la vida se debe administrar. Es un principio de Dios. Absolutamente todo en la vida se administra. Tiempo, recursos, fuerzas, pasión, todo debe ser administrado. La palabra administración significa hacer más con menos o con poco hacer mucho. Básicamente en eso consiste, era parte de la idea de administrar. Nosotros, si Dios pone en nuestras manos algo, lo tenemos que administrar. Damos cuenta de lo que hicimos con lo que nos fue dado, pero cuando se trata de personas, damos cuenta de lo que hicimos, de cómo les enseñamos, de lo que les enseñamos, de si les enseñamos una onda guajira o les enseñamos una doctrina sana, pero no damos cuentas de ellos, damos cuentas de lo que nosotros les dimos a ellos, pero no de ellos, porque la Biblia dice cada uno dará cuentas a Dios. Es importante porque, en mi opinión personal, si Dios pone en mis manos un grupo de personas, voy a dar cuentas de lo que le di a esas personas. Sí. Pero no puedo dar cuentas por esas personas. Lo que ellos hicieron con eso. Si yo les enseñé los principios de la palabra de Dios, ellos son responsables de lo que ellos hicieron con lo que yo les enseñé. Si yo le doy un auto a mi hija y mi hija choca, yo no soy el responsable de ese accidente. Puedo ayudar a mi hija, pero la que tiene que dar la cara por ese accidente es mi hija. Entonces, creo que la parte escritural de cada uno va a dar cuentas delante de Dios nos lleva a entender que sí somos responsables y mayordomos de aquello que nos es dado y de lo que hacemos con eso. Si Dios puso a una persona y le enseñaste a amar a Dios o le enseñaste el poder de la oración, pero si Dios te dio una persona y no se lo enseñaste y no le dijiste nada, como dice la Biblia, a tiempo no le dijiste, ¿no? Entonces te van a decir, ¿qué pasó? Como los atalayas. Tu tarea no era decidir si la persona se aventaba o no se aventaba. Tu tarea era decirle, ten cuidado porque te puede pasar esto. Exacto. En esa es la sensación. Damos cuentas de absolutamente todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Me gusta mucho porque creo que separamos y entendemos que Dios no solamente nos da cosas, no nos da habilidades, nos da recursos, pero también nos da personas. Y eso es importante porque nos cambia el concepto de que cuando hablamos de ser mayordomos, no solamente estamos hablando de recursos o objetos, sino también de lo que vamos a hacer con aquellas personas, qué les vamos a enseñar, qué les vamos a transmitir. Y eso es a lo que pudiéramos decir que es la tarea de lo que Dios le va a pedir cuentas a un pastor, a un líder, a un padre, a un jefe, alguien con las personas que tuvo a su alrededor. Se me hizo muy bueno. Hay una porción en la Biblia que habla bastante al respecto y me gustaría si la pudiéramos un poquito analizar, y esta porción está en el libro de Mateo, porque a veces la gente puede llegar a pensar que no, pues no vamos a dar cuentas y todo esto, pero Mateo 25, ahora que está pasando todo esto está pasando cosas en el Medio Oriente y cosas así, nos lleva a pensar en los tiempos finales, y estas parábolas que Jesús usó hablan de los tiempos finales, y del versículo 14 al versículo 30
habla de una parábola muy interesante. Pastor Sergio, ¿nos pudiera ayudar leyendo algunos versos? Yo creo que del 14 a, híjole, son varios versos, son casi 16, pues unos 8 versos, y luego el pastor Ofir nos pudiera ayudar leyendo otros versos, simplemente para entender esta idea y poder hablar un poquito acerca de la rendición de cuentas porque somos mayordomos. Muy bien, claro que sí, pues vamos a checar lo que la Biblia le llama la parábola de los talentos, y dice el verso 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos, ojo, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sí. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, jole, es una porción, Opas, perico. sí, muy, muy fuerte. Pero vemos aquí el principio, Pastor Sergio, de que vino el Señor y les empezó a pedir cuentas para que le dijeran qué habían hecho con lo que les había sido dado. Sí, ciertamente el principio de esta parábola, que por cierto inicia hablando de 2 cosas. Habla de que es una semejanza de lo que pasa en el reino de los cielos. Sí. Casi todas las parábolas Jesús hace referencia a eso, hacia lo que es en el reino de los cielos. Es decir, Jesús lo que está diciendo es: no sé cómo lo has aprendido, no sé cómo te lo enseñaron, no sé qué dice la cultura, no sé qué dice tu familia, no sé qué te dijeron en el trabajo, quizás ni siquiera sé lo que te hayan dicho en la iglesia, pero yo vengo a decirte cómo es en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos se entregan bienes, ¿no? Bienes que no son nuestros, ¿verdad? Por eso dice: le entregó sus bienes. Sí. O sea, los bienes del amo, no los bienes del siervo, ¿no? Que en los tiempos de la Biblia, Ofir, Pipe, la gente entendía perfectamente esto porque había un entendimiento de lo que era un amo. Hoy en día no se usa ese término, es un término que ya de alguna manera hasta cierto punto perdió vigencia porque ya no existe la esclavitud. Pero en ese tiempo estaba perfectamente claro que un esclavo no tenía nada. Es más, ni sus hijos eran de él. Un esclavo, si quería, por ejemplo, en el año de jubileo, vamos a decirlo así, liberarse, podía salir él, pero no podía salir su familia. Si ese esclavo tenía esposa, si ese esclavo tenía hijos, la esposa y los hijos se quedaban con el amo porque eran del amo. Por eso muchos esclavos lo que hacían cuando llegaba el tiempo de jubileo, o vamos a decirlo así, de poder ser libres,
lo que hacían ellos era básicamente decir, yo no me quiero ir porque si me voy sin nada. Todo lo que representa mi sentido de pertenencia está aquí. Aquí está mi familia, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi trabajo, aquí está, vamos a decirlo así, mi vida. Y entonces lo que hacían era voluntariamente ya decidir quedarse como esclavos, y lo que hacían básicamente como una señal era horadar su oreja, que básicamente lo que representaba es que ya era un esclavo voluntario. O sea, ya no era porque debía, que muchas veces la esclavitud era resultado de deudas, sino era una decisión que el esclavo tomaba, pero básicamente era por eso, por el entendimiento de que todo lo que pues es parte de mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a mi amo. Sí. Entonces aquí queda muy claro en esta parábola de los talentos que el amo repartió sus bienes de él, en este caso los siervos, ¿verdad? O los esclavos, si queremos verlo de una palabra más correcta, que era la definición de un siervo, alguien que estaba a disposición del amo. Y el propósito era que ellos usaran esos talentos y, como decía Ofir, con poco pudieran producir más, que es un principio espiritual y que aplica perfectamente. O sea, el que tenía 5 llegó a 10, el que tenía 2 produjo otros 2. El problema no estuvo en ellos entendieron lo que era la mayordomía. El problema estuvo con el que recibió un solo talento, Sí. porque ese no lo usó, no lo multiplicó, no volvió lo poco mucho, se quedó con lo poco. Y la realidad es que el problema es que no se dio cuenta que precisamente iba a haber un día en que iba a tener que dar cuentas de lo que estaba haciendo. Y yo no sé qué tanto, no sé qué piensa Ofir al respecto, y tú, Pipe, pero creo que nuestra vida cambiaría mucho si aprendiéramos a vivir entendiendo que de todo lo que hacemos y de la forma en que usamos, por decirlo de alguna manera, nuestra vida, vamos a dar cuentas. Creo que sería muy diferente nuestra actitud y nuestro accionar si estuviéramos más pendientes de eso, pero creo que es algo que de alguna manera vamos olvidando, ¿no? Actuamos como si nunca se fuera a acabar la vida y como si nunca fuéramos a dar cuentas, ¿no? Y esta parábola nos recuerda la importancia de ambas cosas. Yo creo que se me hace muy importante lo que nos comenta Pastor Sergio, porque necesitamos cambiar y entender tener ese entendimiento de que un día vamos a pedir cuentas, porque a mí me llama la atención que ser mayordomo, ser un administrador no solamente es mantener o cuidar lo que se te dio, ¿no? No, pues con que lo cuide, lo mantenga en perfecto estado y lo entrego y ya no. Dios espera, vemos en esta parábola que Dios espera que le entreguemos más de lo que nos ha sido dado, como lo decía muy bien el pastor Ofir. ¿Y qué produce en el creyente, pastor Ofir, el hecho de entender esto de que somos mayordomos y que vamos a rendir cuentas de todo lo que tenemos? Bueno, yo creo que valdría la pena añadir en esa parte que la mayordomía implica 2 elementos. 1, la productividad, la administración, y 2, la actitud. Ves 2 actitudes distintas. El hombre que tiene un solo talento, su actitud es diferente de los demás. Casi siempre la gente improductiva tiene una actitud diferente que la gente productiva. Y en la mayordomía eso se nota, porque hay personas que, por ejemplo, les corresponde arreglar algo y tú te das cuenta el esmero o la excelencia con la que hicieron algo. Eso es parte de la mayordomía. Un error que se comete, por ejemplo, y que hace que algunos mayordomos jamás suban o crezcan o avancen en la vida, es no necesariamente porque no hicieron lo que se les pidió, sino por la actitud que tuvieron para hacerlo. Sé que eres hombre malo, y entonces el Señor le dijo: tú eres el hombre malo. Sí, en la iglesia no se premia la actitud, se premia la productividad. Dios nunca recompensó las actitudes. Celebramos las actitudes, recompensamos lo fructífero o la productividad, aunque es un tema que parece muy, muy empresarial. Pero celebramos la actitud, pero premiamos la productividad o el fruto de alguien. Regularmente en una iglesia y en una empresa así debería funcionar. Y en una empresa así funciona. No miden tu actitud. Te pueden decir: él es el que más ayudó a hacer trabajo de equipo, ¿no? Pero no te van a dar un bono al año por eso.
O sea, celebramos las actitudes, pero solo premiamos el fruto. Dicho así, la mayordomía requiere, que eso es lo que estamos leyendo, dos tipos de personas con capacidades, y unos son fructíferos y tienen una actitud, y la otra persona tiene una actitud completamente diferente, que inclusive es en contra de su Señor. La realidad es que ese es un problema. Creo que ese detalle es un detalle por el que sufrimos en las iglesias. Y es un error que cometemos los pastores. Yo en lo personal lo cometí más de una vez, lo debo confesar. Premiamos con puestos, cargos, responsabilidades, actitudes o antigüedades. La Biblia jamás ha hecho eso. Nosotros lo hacemos por urgencia, por emergencia, por necesidad. Premiamos eso, o premiamos talento, ¿no? No tengo en la iglesia a una persona tecladista y pum, me llega una persona que sabe tocar el teclado. No me importa si su vida es un desgarriate, ¿no? Súmalo a tocar, porque ya tenemos tecladista y a la semana ya está tocando. Esa es la crónica de una muerte anunciada y todos los pastores lo sabemos. Entonces pienso que parte de la mayordomía y de lo que damos cuentas es que también damos cuentas de nuestra actitud. La excelencia hace que lo pequeño se vea grande. Eso es parte de una buena mayordomía. Entonces, somos mayordomos de nuestras actitudes, somos mayordomos de nuestras emociones. Y aquí ves a alguien a quien le están poniendo el pie en el cuello y le están diciendo: eres un hombre malo, negligente, y de hecho te vamos a quitar lo que tienes. Si lo piensan, el hombre que sembró al hombre que le dieron un talento y al hombre que le dieron 5 y al que le dieron 2, cuando el amo o el Señor regresó, los 3 estaban ahí. O sea, antigüedad no era por antigüedad los 3 estaban. Productividad había diferencia y actitud se notó enseguida. Entonces es bueno y es importante entender que la mayordomía también abarca de manera poderosa, y que para el cielo es valioso, nuestra actitud, no solamente que hicimos lo que se nos pidió que hiciéramos. Wow, increíble. Yo creo que lo relaciono mucho con algo que se ha escuchado mucho, luego se escucha mucho en el ámbito empresarial y en las iglesias, en los trabajos, la actitud de tener mentalidad de asalariado o de dueño, ¿no? O de alguien que simplemente va, cumple, o alguien que realmente le importa y se refleja en la manera que hacemos. Y eso es muy importante, porque creo que responde una pregunta, Pastor Sergio. ¿Qué es lo que tenemos que estar cuidando en nuestra vida, entendiendo que un día vamos a pedir cuentas? Por una parte, la actitud, porque todos podemos hacer cosas, pero la actitud es muy importante. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos estar cuidando sabiendo que un día vamos a rendir cuentas? Yo creo que aquí es fundamental lo que estás comentando en el sentido específico de lo que estaba Ofir mencionando, y yo lo remitiré a lo que Jesús dijo precisamente en Mateo capítulo 7, donde dice Jesús: por sus frutos los conocerán. Pero Jesús hace referencia a lo mismo que comentaba Ofir. O sea, Jesús da una declaración, pero es la conclusión de lo que él viene diciendo. Jesús dice: el buen árbol no puede dar malos frutos, y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Por tanto, dice Jesús: por sus frutos los conocerán. ¿A qué voy? Lo que Jesús está priorizando es el ser, porque está Jesús determinando que ese ser invariablemente, no puede ser automáticamente, pero invariablemente va a producir un hacer. Es decir, un buen ser va a producir un buen hacer, y un mal ser va a producir un mal hacer. Entonces el fruto no es una cuestión, no es una casualidad. Lo que sucedió en esta parábola no fue una casualidad, porque hemos omitido lo que dice el versículo número 15. Dice: a cada uno le dio conforme a su capacidad. Sí. Es decir, eso nos habla que de antemano el amo o el dueño tenía pues nociones de cómo era cada quien en el ámbito de la productividad. Él sabía hasta cierto punto quién iba a producir más. O sea, no fue quizás sorpresa para él, pero creo que como Dios
pues Él nos da la oportunidad de probar y comprobar. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, sobre mucho también lo será, y el que es fiel en lo poco, sobre mucho Dios le pondrá, ¿no? Entonces son dos aspectos diferentes. ¿A qué voy? Con que si no trabajamos en el ser, hablaba Ofir, la actitud, el corazón, la parte interior, el orden interior, yo pues soy fan de ese tema, tú lo sabes, la sanidad interior, Sí. la restauración, la limpieza, la descontaminación, va a pasar como lo que pasó con este hombre, una distorsión de lo que es la mayordomía, una distorsión de lo que es el amo. Porque vamos a ser sinceros, en otra parte, en Lucas, que menciona también esta parábola, habla precisamente de eso, porque tuve miedo de ti, porque eres hombre severo, que siembras lo que no cosechaste y que tomas lo que no sembraste. Entonces se vuelve literalmente una distorsión. Eso no es realmente la realidad de Dios. Dios no es un hombre, no es un Dios gandalla, un Dios, vamos a decirlo así, que no nos pone el ejemplo, ¿no? Pero si no trabajamos en el ser, vamos a tener distorsionada la imagen de nosotros mismos, la imagen de Dios, y obviamente lo que vamos a producir no va a ser sano, porque el mal árbol no va a dar buen fruto, así disimule y guarde las apariencias y esté pensando en el qué dirán. Es un principio espiritual. Entonces sí, por los frutos seremos conocidos, por la productividad, pero eso es resultado de la condición de nuestro ser y será invariablemente definitoria de lo que vamos a hacer. Wow, buenísimo, buenísimo. Me gustaría seguir ahondando, pero el tiempo ha avanzado y yo creo que vamos a tener que concluir aquí, aunque pudiéramos ahondar más. Me gustaría que a manera de conclusión, Pastor Ofir, Pastor Sergio, pudiéramos dar un último comentario para poder tratar de recapitular, quizás un último consejo, una pequeña conclusión, para poder recapitular esta verdad tan importante de recordar que somos mayordomos, el principio de la mayordomía en la palabra de Dios acerca de todo lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Pastor Ofir. Bueno, me gustaría cerrar diciendo que es mucho más conveniente para el hombre ser mayordomo que ser dueño, que nos conviene potencialmente más. Y voy a poner un ejemplo práctico para demostrarlo. Si alguien nos presta un auto, lo devolveríamos con el tanque lleno, con hojalatería y pintura nueva, con llantas nuevas y rines nuevos. Definitivamente no. Si acaso lo regresarían con la gasolina que se gastó. ¿Ok? Bueno, todos los que hemos prestado carros sabemos de eso un poco. Tenemos malas experiencias de eso. Regularmente. Ok, ahora, imagínate que te prestan el carro y que mientras vas manejando, el dueño te llama y te dice que ha decidido regalártelo. ¿En qué piensa tu mente cuando cuelgas? En todo lo que le vas a hacer a ese carro. Imagina que te pasa con una casa, la rentas y cuando la rentas, pues la pintas y punto. Pero si el que te la renta te dice se la voy a regalar, enseguida tu cabeza empieza a pensar, le voy a poner estos muebles, voy a quitar esta pared, le voy a poner estas lámparas. ¿Por qué razón instintivamente queremos poner lo mejor en algo que 5 minutos antes no habríamos querido hacer? Porque somos los dueños. Dios solo pone lo mejor de Él en aquello que Él se sabe dueño. Así que a veces los cristianos le rentamos nuestra vida 2 horas los domingos, pero queremos que Dios deposite lo mejor en nosotros. Mi conclusión es mejor que Él sea el dueño, porque si Él es el dueño de mi vida, de mi casa, de todo lo que tengo, si Él es el dueño, Él va a querer poner lo mejor del cielo en mí. Así que es mejor ser mayordomo que dueño. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Increíble. Pastor, doctor. No, pues ya que te digo, ahora sí que mi amigo ya aquí acaba de poner la cereza en el pastel. Yo solamente añadiría, y tomando en cuenta lo que acaba de decir Ofir, que un ejemplo de lo que estamos hablando para mí es José en la Biblia, ¿no?
un ejemplo de administrador, alguien que entendió que él era el segundo de Faraón, que todo era de Faraón y que él podía disfrutar de todo lo que de alguna manera, pues de alguna forma había, pero entendía que no era suyo. Y él fue un hombre muy próspero, llevó a un país entero a salir de un problema de hambruna por entender este principio, ¿no? Él no estaba pensando en esto es mío y estoy acumulando para mí, estoy pensando en algo que va a beneficiar al faraón, porque todo lo que compraba era para el faraón, solamente los sacerdotes y los que no de alguna manera dependían de faraón no tuvieron que venderle nada, pero literalmente en su mayordomía, en su administración, José llevó a Egipto a literalmente ser dueño de todo, o al faraón a ser dueño de todo, ¿no? O sea que usó el principio de mayordomía. Él tomó algo que aparentemente estaba bien, se preparó para un tiempo donde las cosas no iban a estar bien y multiplicó lo que sin él literalmente hubiera sido un desastre para la nación. Es cierto. ¿No? Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que considerar como un ejemplo a seguir en términos de mayordomía. Buenísimo también, un ejemplo también muy claro. Pues yo cerraría con esto diciéndoles qué es lo que estamos esperando hacer con lo que tenemos. Si solamente lo vamos a cuidar, ni siquiera lo cuidamos, o vamos a ser buenos mayordomos y entregar lo mejor de lo que lo hemos recibido. Pues hasta aquí cerramos este episodio. Yo creo que ha sido muy bueno, hay muchos principios, muchas verdades. Yo te animo a que no solamente quede en conocimiento, en apuntes, sino que lo podamos vivir, porque como decimos en este podcast, la palabra de Dios es para vivirla. Nos estamos viendo en otros episodios. Que Dios les bendiga y pasen la voz, denos un like, compártanle ahí, pónganos un comentario y nos estamos viendo en próximos episodios. Hasta luego. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.